Bueno, frente a este encuentro, este segundo encuentro en donde venimos a colaborar como Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para el caso de México, una primera pregunta que nosotros nos hacemos desde nuestro contexto es si en México se puede hablar tan siquiera de una justicia de transición. Hemos escuchado aquí y en otros espacios los ejemplos de otros países de Sudamérica y Centroamérica, y en México pues la verdad es que nos vemos en un contexto pues un tanto diferente. De repente el caso más cercano podría ser el de Colombia y pues bueno, todavía nos encontramos creo en medio justo de una problemática que no sabemos cómo resolver. Así que bueno, el primer reto es aprender un montón de las experiencias de los compañeros y compañeras de otros lugares. En México, efectivamente, pues estamos frente a una realidad en donde hubo un partido único que gobernó por más de 70 años. En el 2000 hay efectivamente una transición, pero una transición de partidos, más no necesariamente de la estructura política de fondo. Eso se fue viendo poco a poco cuando este nuevo partido, el Partido de Acción Nacional, inicia un proceso de consolidar el sistema neoliberal y de generar todo un contexto para las reformas que vendrían después. En esta última administración, efectivamente regresa el partido anterior, el Partido Revolución Institucional, una contradicción en sí misma. Y este partido, pues aprovechando todo este contexto, lo que hace es consolidar aún más la estructura política a través de una serie de reformas que lo único que han hecho es profundizar el despojo y generar, retomaría las palabras del compañero, pues más hambre y más sangre en el país. Estamos hablando de un país en donde tal vez no tenemos formalmente una dictadura o un levantamiento o una situación como la que se ha dado, por ejemplo, en el Cono Sur, pero donde sí ubicamos claramente tres periodos represivos más o menos estructurados. El primero que se da alrededor de finales de los 60, los 70 y mediados de 80, que pues es conocido como la Guerra Sucia, está caracterizado por pues el levantamiento de una serie de sectores sociales en exigencia de las necesidades sociales que se tenía, educación, tierra, trabajo, salud, etcétera. Surgen una serie de guerrillas, el caso más conocido es el de Guerrero, pero en todo el país suceden cosas como estas y es muchísimo menos conocido. Y de aquí hay un saldo en donde tenemos pues alrededor de, según cifras oficiales, no más de 700 desaparecidos, según cifras de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones de víctimas, tenemos alrededor de 1.500 personas desaparecidas, más las incontables muertes y ejecuciones y torturas que se perpetraron. Posteriormente, por los años 90, inicios del 2000, existe un segundo periodo en donde empieza el surgimiento o la visibilización más bien, más fuerte, de grupos ya específicamente guerrilleros. Es el caso, por ejemplo, del EPR o del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que continúan con las mismas exigencias de los compañeros y compañeros de los años 60, 70. Aun cuando este periodo no se conoce mucho menos aún que la Guerra Sucia, sigue siendo un espacio en el que continúan las desapariciones, las torturas y las ejecuciones. Las cifras oficiales no se tienen porque no se reconoce como un periodo también represivo, y las organizaciones, pues, frente a este contexto de altísima impunidad, nos ha sido difícil llegar a una cifra oficial. Y bueno, el último periodo, que es el que seguimos viviendo, tiene que ver justo con esta transición de partidos a partir del año 2000, cuando llega el Partido de Acción Nacional y empieza a gestarse este contexto para que en el 2006, con la llegada de Felipe Calderón, se declarara esta supuesta guerra, combate o lucha contra las drogas. A partir de esto, tenemos hoy alrededor de 26,000, 27,000 personas desaparecidas, registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, que es el único sistema en donde se reportan las personas que
han desaparecido en México, pero que no establece ningún tipo de criterio para diferenciar si es hombre o mujer, dónde desapareció, las razones, en qué situación se encuentra el caso. Esos son los registros oficiales que se ha logrado a través de la sociedad civil y los movimientos de víctimas que se reconozcan desde el Estado. Sin embargo, las cifras que manejamos desde las organizaciones y las víctimas nos están hablando de más de 30,000 desaparecidos en México. Y eso sin contar los 2 periodos anteriores, es decir, estamos hablando de una crisis tremenda. Tenemos también desde el periodo de Calderón alrededor de 100,000 muertos, que tampoco se tiene claridad en las condiciones en las que fallecieron. Tenemos un aumento en un más de 500% en las denuncias de tortura. Y tenemos pues últimamente, cada vez de manera más fuerte, una política de negación automática y de simulación por parte del Estado. Lo que se ha hablado en los últimos meses y últimos años es que efectivamente México vive una crisis humanitaria y una crisis de derechos humanos tremenda que pues se asemejaría al periodo más álgido de cualquiera de las dictaduras que han pasado en nuestra América Latina. Las familias han tenido que buscar por su propia mano la justicia, pero sobre todo resolver la situación en particular de las desapariciones. Nos encontramos en un momento en donde grupos de familiares están saliendo solos y solas a la sierra a buscar fosas clandestinas y entonces hoy además en México nos encontramos con una tremenda crisis de fosas que van apareciendo y donde tenemos miles y miles de cuerpos sin identificar. Es decir, tenemos en los servicios médicos forenses una cantidad de personas, de restos que no cuentan hoy en día con personal ni material ni maquinaria especializada para poder identificarlos. Tenemos una doble, triple y cuádruple desaparición en México. La justicia es algo en lo que no se confía, los familiares ya cada vez están menos prestos a creerle a las autoridades. Estamos hablando de un índice de impunidad altísimo, más de un 98% en todos los casos que tienen que ver no solo con violaciones graves a derechos humanos, sino también con crímenes comunes. Y tenemos a un ejército que desde los años 60 hasta el día de hoy cuenta con un poder inigual. Basta con eso nada más ver la reacción inmediata del gobierno mexicano, por ejemplo, en este último caso que ha sido conocido internacionalmente, que es de la desaparición de los 43 compañeros normalistas de la norma rural de Ayotzinapa, en donde frente a la nula respuesta de las autoridades mexicanas, lo que sucede es que se genera una serie de presiones sociales y de organismos nacionales e internacionales para que asista un grupo de especialistas independientes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos especialistas se encuentran unos meses investigando la investigación de las autoridades y reflejan en los últimos meses que además de que la investigación fue hecha, y ahí sí, disculpando, con las patas, existen sí ahí una serie de pruebas que podrían facilitar no solo ubicar a los compañeros, sino también sancionar a los culpables, pero la autoridad se ha negado a hacerlo. Este grupo lo que solicita entre sus múltiples peticiones es interrogar a agentes del ejército y lo que sucedió fue es que inmediatamente al día siguiente el secretario de Gobernación, que es el segundo al mando después del presidente, plantea que en ningún momento nadie va a interrogar a agentes del ejército en México. Las declaraciones de los distintos secretarios de Defensa Nacional, de Marina, de Policías, han seguido por la misma dinámica, negando que haya poder existente en México que pueda ir detrás de ellos o que les pueda hacer algo, y además esto se ha ido complementando con una serie de declaraciones en donde se criminaliza no solo la lucha social, sino además el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, con esto de contexto, vemos que en México no podemos hablar ni de un periodo posconflicto ni de una justicia de transición porque no estamos en ninguno de esos dos contextos. Ahí es donde viene el reto justamente de aprender de las experiencias de compañeros y compañeras de América Latina que ya han pasado por esta situación en donde efectivamente dentro del país no vemos absolutamente ninguna esperanza de poder avanzar en este tema.
Han habido de todas maneras intentos, la sociedad civil, los familiares no hemos dejado de estar presentes, y sí, a nivel institucional se han logrado una serie de cosas. Por ejemplo, hace algunos años, 2010-2011, se logró una reforma constitucional en derechos humanos donde se planteaba que las autoridades mexicanas a todo nivel debían poner al mismo nivel los tratados internacionales que los derechos que estaban contemplados en la Constitución. Años después también surge una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y de periodistas que fue trabajada por la sociedad civil para que nada más el Estado la aprobara, igual que una ley general de víctimas posterior a todo un movimiento muy fuerte que fue llamado Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y que visibilizó hace unos años justamente el nivel de la crisis de derechos humanos que estábamos viviendo. Entonces hay una ley de víctimas. La desgracia es que aún con estos avances institucionales, estos avances como más de escenografía, la autoridad ha hecho lo posible por seguirlos limitando a través de los reglamentos de funcionamiento de estas leyes o mecanismos, en donde pues la ley, que puede quedar muy bonita y que puede quedar muy visionaria, son reducidas a mucho menos de la mitad de lo que se podría lograr. Entonces nos encontramos con una ley general de víctimas, por ejemplo, que abre todo un sistema de atención a víctimas, un registro nacional, una comisión ejecutiva, pero que, como bien decía la compañera, se ha limitado a entregar cheques y además a pobretear los cheques con la gente, a negociar cuánto vale realmente la violación a derechos humanos que han vivido. En cuanto a la reforma de derechos humanos, ha habido una serie de jurisprudencias que han cuestionado si realmente los tratados están por encima de la Constitución. Nos encontramos todavía ante una falta de armonización de criterios internacionales y de estándares en cuanto a los distintos delitos. No contamos con tipificaciones de tortura y de desaparición adecuadas, ni siquiera se habla de ejecuciones arbitrarias porque eso se reduce a homicidios. Y frente a esta realidad estamos hablando de que las autoridades tienen menos de 1,000, diría yo, averiguaciones previas o investigaciones sobre desaparición forzada a lo largo del país a nivel federal y estatal, y hasta el momento solo 6 sentencias. Y esas 6 sentencias, si no me equivoco, aunque como estoy más en el área psicosocial o jurídico no lo manejo tanto, entiendo que uno de los grandes problemas ha sido justamente la disminución o la edulcoración de los tipos penales, en donde a las personas o a las autoridades que han sido sentenciadas no se les sentencia por tortura ni se les sentencia por desaparición, porque bueno, además desaparición no existe, sino por lesiones graves, por abusos de poder y otro tipo de tipos penales que pues en realidad no están reflejando lo que está sucediendo en México. Se logró un avance, en particular desde la Comisión Ejecutiva de Atención, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y que tiene que ver con el caso Radilla. Ese caso ha sido uno de los más importantes en México porque fue el primer caso ante Comisión Interamericana que condena a México por la desaparición forzada de una persona, del señor Rosendo Radilla, en 1974. A través de un proceso larguísimo, en donde se ha pasado, por ejemplo, por un intento de fiscalía especializada para estudiar los casos del pasado y que fue cerrada sin conocerse 100% su contenido y donde no se judicializó ningún caso. Pasaron todas las averiguaciones a la Procuraduría, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Llevamos más de 40 años sin reales investigaciones, recomendaciones de comisiones nacionales de derechos humanos y etcétera. Logramos por fin una sentencia por parte de la Comisión Interamericana, en este caso en el 2009, y casi a 6 años de esta sentencia no se ha logrado lo más importante de lo que recomendó la Comisión Interamericana. Por una parte son cambios estructurales, sobre todo en términos del Código de Justicia Militar y la armonización del tipo penal de desaparición, y en segundo lugar la investigación de los hechos y la ubicación del señor Rosendo Radilla. Hasta el día de hoy no se ha logrado eso. El resto de la supuesta reparación ha sido también negociada por el Estado, por ejemplo, emitiendo un cheque para el señor Rosendo Radilla, desaparecido, y entregándole ese cheque a los familiares, pidiéndoles que fuera el señor Radilla quien los cobrara, y otro tipo de cosas que, bueno, han seguido pasando y podría estar yo aquí toda la tarde expresando lo que ha hecho el Estado mexicano.
Hoy nos encontramos ante una coyuntura en donde estamos intentando impulsar una ley de tortura, de combate a la tortura y una ley en contra de la desaparición forzada. Desgraciadamente estamos ante un temor, por una parte, de que con todo el esfuerzo que estamos haciendo por no querer restarnos de este proceso de crear buenas leyes, estamos esforzando, invirtiendo un montón, tanto familiares como organizaciones, pero el temor a la repetición no deja de estar, que tener una buena ley, pero que finalmente a través de reglamentos y distintos mecanismos no sirva para nada y no se haya logrado avanzar en esta situación. Tenemos ahorita total desconfianza de lo que sucede en el Estado. Cada vez se están volviendo más cínicos las autoridades frente a informes de relator de la tortura, grupo de trabajo de desaparición forzada y de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada vez es más rápida la reacción del Estado, saliendo en declaraciones a los días siguientes diciendo o que el grupo de expertos no era tan experto, o que no hay competencia de la Comisión Interamericana, o que no es cierto que la tortura es generalizada y que seguramente el relator tiene negociaciones extrañas con gente en México. Y bueno, todo ese tipo de cosas que lo que nos están mostrando es que los niveles de impunidad si ya estaban en los cielos, ahora son el 100%, y que desgraciadamente el nivel de riesgo que vivimos en México también está al 100%, pues el Estado lo único que está haciendo es seguir insistiendo con que en México no pasa nada, pero al mismo tiempo sigue violando derechos humanos de manera grave y de manera tremendamente visible en el país. Entonces, los retos sí creo que coincido con trabajar de la mano con las víctimas, con los familiares. Creo que es importantísimo el trabajo en red. En México, si nos quedamos solos, literalmente nos matan, y pues hacer red también a nivel internacional. Por eso creo que es importante encuentros como estos, donde podemos aprender, pero también donde podemos denunciar y donde podemos contar con las manos que nos apoyen a ver cómo salimos de esta situación que estamos viviendo en el país. Muchas gracias.